les habla el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana por el Alto Lima, Perú. Hoy domingo 1 de mayo del 2022. El tiempo vuela, transcurre rápidamente y empezamos este quinto mes del año. Ya estamos llegando a la mitad. Y también saludamos a los trabajadores en su día. Bueno, todos trabajamos. El Señor mismo dice que el Padre sigue trabajando y nosotros también trabajamos, llevando la palabra aún en este día que para algunos es de descanso, porque es prioritario, es importante que mucha gente que aún no conoce al Señor pueda tener la oportunidad de conocerla. Y yo le exhorto también, hermano, de que usted trabaje para el Señor, de que usted se esfuerce, de que usted lleve las buenas noticias, de que usted comparta la palabra, se edifique en la palabra, conozca la palabra para que la pueda compartir con eficacia. El Señor nos exhorta, nos dice de que toda la palabra ha sido inspirada por Él para que nosotros podamos ser capacitados para toda buena obra. Y también, como he dicho anteriormente, si el Padre hasta ahora trabaja, nosotros también tenemos que hacerlo, y mucho más para llevar la luz a donde está la oscuridad. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde y poder compartir su palabra. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sé tú hablando en esta noche, sé tú aclarando, Señor, sé tú ministrando, Señor, a cada vida. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Necesitamos ser iluminados, necesitamos, Señor, ser enseñados por tu Espíritu Santo para poder compartir con eficacia la verdad, Señor, lo que hay en tu corazón, lo que tú quieres, Señor, que todo ser humano pueda conocer, comprender y aplicar en sus vidas. Señor, nos ponemos en tus manos, bendecimos cada persona, cada familia, y que seas tú, Señor, obrando en cada corazón. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. Amén y amén. Bien, en esta tarde vamos a compartir lo que nos compete en el Evangelio según San Marcos, ya terminando el capítulo 4. El capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Y ya nos faltan unos cuantos versículos y estaremos terminando este capítulo. Sin embargo, las semanas anteriores estuvimos hablando de que en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, básicamente, Jesús empieza a dar unas enseñanzas en parábolas, unas parábolas que son muy, muy interesantes, porque las parábolas son las que revelan los principios del reino, tanto para las personas que están escuchando y que están buscando a Dios, como las que están dentro y como los que tienen en su responsabilidad el impartir los principios del reino. En este caso, Jesús está impartiendo los principios del reino. Los discípulos están en su etapa de preparación, pero aún así Jesús, como es su característica, siempre los exhorta, siempre los anima y los confronta. Y en esta tarde lo que vamos a ver es un poco de eso, algo de eso. Entonces vamos a leer este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 4, versos del 21 al 25. Y lo vamos a leer en la traducción de lenguaje actual. Bien, dice así la Escritura. Dice: después de esto Jesús les dijo: ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Claro que no. Se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tienen oídos, úsenlos. También les dijo:
Presten mucha atención. Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía, porque al que tenga algo se le dará más, pero al que no tenga nada se le quitará aún lo poquito que tenga. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta tarde. Bien, entonces hemos leído en esta traducción del lenguaje actual. Vamos a dejar un momento y vamos a desarrollar el mensaje de esta tarde. Bien, vamos a ver que muchos de repente están tomando este pasaje, pero tenemos que verlo dentro del contexto, el contexto real. Aquí Jesús está dando enseñanzas, Jesús está expresando la voluntad del Padre, Jesús está dando los principios del reino. En ese contexto tenemos que entender también esta parábola que estamos tocando en esta tarde. Y Jesús justamente inicia esta parábola hablando de la luz. Dice, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de una cama? Entonces, Jesús siempre en las parábolas está utilizando o va a utilizar cosas que son de la vida común, porque de eso se trata, de que la gente que está escuchando estas parábolas que son parábolas que son enseñanzas paralelas del mundo natural y que reflejan cosas del mundo espiritual, tiene que hacer uso de cosas que son cotidianas. Esa es la idea de la parábola. Entonces, Jesús está aquí usando algunas cosas que son del conocimiento general de la gente, del uso común de la gente. Y lo hace para llevar a la exhortación y al entendimiento de los oyentes. Entonces, Jesús va a usar o va a tomar estas cosas de la vida diaria y va a traer a través de ellas luz para poder conocer los principios o para poder captar los principios espirituales de sus oidores, o al menos para cautivarlos y también, como se diría, picarles la curiosidad. Porque, como en el caso de los discípulos, luego ellos les preguntan, eso sucedió también con la parábola del sembrador, la parábola que estuvimos viendo hace unas semanas. Entonces Jesús ahorita toca el tema de la luz, dice, toca el asunto conocido por ellos. ¿Acaso se trae luz para ponerla debajo de un almud? ¿No? Entonces, cuando habla de la luz, está hablando de una lámpara que ellos normalmente usaban, o una antorcha. Pero en este caso habla de una lámpara de aceite, que también se usa en diferentes enseñanzas, ¿no? Sabemos que la lámpara en ese tiempo se llenaba con aceite de oliva, ¿no? Y la lámpara pues habla de la luz, habla de lo que se tiene que iluminar, que es en el término natural. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y también habla de un almud, que era como una especie de un balde, una vasija, era una medida de capacidad conocida también dentro del ámbito familiar, del ámbito natural del pueblo, porque es ahí donde ellos medían sus granos y algunas otras materiales, ¿no? De más o menos 7,5 litros de capacidad. Después hablan de el candelabro, lo que normalmente era como un pequeño anaquel o una pequeña repisa, donde se colocaba más bien esta lámpara de aceite o algún recipiente con una luz luminosa, podría ser una vela también en este caso, pero en este caso era una lámpara de aceite que sobresalía la pared, entonces se ponía, era una repisita donde se ponía
allí estas lámparas para iluminar, en cierta manera en una parte alta, pero no tan cerca del techo, porque el techo en ese tiempo era de paja o de algún otro material que podía ser inflamable. Entonces, pero se ponía a cierta altura para que pudiera iluminar, la luz pudiera expandirse y pudiera reflejar su luz a lo largo, en la mayor extensión de un espacio. Y también nos habla de una cama que realmente no era como una cama a la cual nosotros hacemos uso en este tiempo, sino que era más bien como una especie de un colchón, una colchoneta, que más bien se doblaba durante el día y se ponía en un rincón, se guardaba. Las casas no eran muy espaciosas en ese tiempo, así que tenían que aprovechar el espacio al máximo. Entonces se doblaba durante el día y en la noche se extendía y ahí la gente se acostaba a dormir. Entonces todas estas cosas eran básicas, eran lo básico, lo que se conocía y existía en un tipo de hogar hebreo, por más humilde que fuera este hogar. Entonces, aquí es donde Jesús, usando estas cosas cotidianas, les dice, es una pregunta retórica, es una pregunta que llama a la reflexión, llama a despertar el entendimiento. Les dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿No? Ahora, vemos de que es una pregunta que tiene su respuesta en sí misma, ¿no? Ahora, Jesús, en otra parte del Evangelio, va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Entonces, Él se denomina así como la luz. Él ha sido enviado a este mundo para iluminar, para mostrarnos el camino al Padre. También en el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús es la luz, es el verbo hecho carne, es el reflejo de la gloria del Padre. Eso también va a decirlo el apóstol Juan al inicio de su evangelio. Entonces Jesús se denomina a sí mismo como la luz. Y Él ha venido a esta casa, ha venido a tabernaculizar con nosotros, a habitar con nosotros. Este mundo por Él fue creado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Entonces Él ha venido a alumbrar a este mundo. Este mundo es su hogar, es donde Él quiere habitar, donde Él quiere morar junto con el ser humano. Quiere alumbrarlo para que Él conozca, pero sin embargo, podríamos decir, ¿para qué Cristo ha venido a este mundo? Él está como la luz aquí, pero como que a la vez, al decirnos esta parábola, está mostrando de que Él está también, en cierta manera, encubierto, oculto. No se está manifestando en su totalidad. Ahora, por eso que Él está hablando al pueblo, a la gente, a través de parábolas. Está dando la verdad de una manera encriptada. Y de en cierta manera estaba andando Él en incógnito, revelando el misterio del reino, como justamente va a decir Él mismo, ahí explicándolo a los discípulos en el 4:11, ¿no? Cuando le está hablando de la parábola del sembrador. Ahí en el versículo 11 les dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces Jesús mismo se está revelando y a la vez está guardando algo de misterio, algo escondiendo algo aún.
está revelándose todavía de una manera progresiva, de una manera todavía no tan expresa, por decirlo así. Solamente se está revelando a unos pocos, en este caso a sus discípulos, que están en ese proceso de adoctrinamiento, están en ese proceso de aprendizaje, porque luego ellos son los que van a tener que alumbrar. Y también nos va a decir Jesús más adelante que nosotros también somos la luz del mundo. Entonces es ahí donde viene el encargo, es ahí donde viene la posta, es ahí donde es entregada la responsabilidad. Él es la luz, dice, pero luego también habla del creyente como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Y es interesante porque habla de la luz y la fuente de luz que nosotros conocemos es el sol. Y la sal es algo que preserva, algo que protege, algo que evita la corrupción. Pero ambos tienen un mismo fin a la vez, pero de diferente manera. Mientras que el sol saca a la luz lo que está externamente, alumbra lo que está externamente, y también de alguna manera quema o purifica o limpia, ¿no? Porque el sol también es beneficioso en el sentido de que mata algunos microbios. Básicamente, si nosotros nos exponemos constantemente al sol en un tiempo regular, bueno, ahora ya no tanto por lo que la capa de ozono se ha venido deteriorando, pero es una fuente de vida, es una fuente también donde los microbios mueren a la exposición de la luz, de los rayos ultravioletas y todos los rayos que emite el sol. Pero también produce una serie de vitaminas para el cuerpo humano, levanta las defensas y también es beneficioso para la piel, pero a cierto grado, si no también puede producirse ahora por lo que hemos dicho anteriormente, el cáncer a la piel. Así que hay que ponerse algunos tipos de protectores solares. Sin embargo, la sal preserva desde adentro hacia lo más interno. Entonces, el creyente tiene que ejercer influencia tanto de manera externa como de manera interna, hablándolo ya cuando Jesús dice que nosotros somos la luz y somos la sal. Sin embargo, también luego va a decir en el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ahora, esto por mucho tiempo, tengo que ser honesto, y también algunos lo entienden así, es como decirles, ustedes vivan vidas transparentes, ustedes vivan vidas sin ocultar absolutamente nada, no vivan vidas, dobles vidas, por decirlo de alguna manera, porque esto se va a descubrir, va a salir a la luz. Hermanos, cuántos escándalos, cuántas personas que nosotros hemos conocido sirviendo al Señor, que empezaron muy bien y que ahora están desechados, ya no forman parte del ministerio, porque justamente vivían doblez de vida. Entonces, en cierta manera, eso se aplica también, y lo vamos a explicar un poquito más después, al creyente en la actualidad, que debe vivir una vida de integridad, una vida expuesta delante de Dios. Una vez tuve que confrontar a un joven en la iglesia, y él me dijo, porque tenía unas publicaciones en las redes sociales, muchos sabían que él era creyente, y después salía ahí, unos amigos publicaron una fotografía de él en una reunión, y claro, había estado tomando y se quedó dormido,
y los amigos pues le hicieron una broma, le tomaron la foto, dormido con todas las cervezas amontonadas ahí. Y no que fue un montaje, sino que realmente había sucedido. Y cuando le dije, ¿qué pasó? Digo, pastor, discúlpeme, pero no se metan en mi vida privada. Y lamentablemente ese joven ahora no está en Cristo, está apartado, está haciendo su vida a su forma de ser, y de nada sirvió la exhortación. Pero hermanos, el creyente, el Hijo de Dios, no tiene vida privada. Su vida le pertenece a Dios. Su vida está expuesta. El diablo está buscando la vida de aquellos que están descuidando su vida espiritual para ver cómo los devora. Y algunos ya han sido devorados. Y todos tenemos que tener cuidado, porque la misma palabra nos dice de que también nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de llamar la atención, a la hora de exhortar, porque también nosotros no estamos libres de que en algún momento podamos también resbalar. Entonces, si somos espirituales, dice que también tengamos cuidado al impartir conocimiento y también al exhortar a algunas personas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la exhortación, la llamada de atención de parte del Señor a la iglesia, y mucho más, hermanos, en este tiempo en que los principios de la palabra de Dios se vienen quebrantando, en que el cristiano anda sin aplicar correctamente los principios de la palabra de Dios. Es más, cuestiona algunos textos de la palabra. No, eso está en el Antiguo Testamento, eso fue en alguna cultura. Hijos de pastores también, y pastores que soslayan el pecado, pastores que se hacen de la vista gorda, que ven a sus jóvenes cometer pecado y también permitirles algunas cosas, algunos tipos de modas y situaciones que traen a la iglesia. Y eso luego también da carta abierta para que otros jóvenes también sigan ese mal ejemplo. Y los pastores muchas veces, por no quedarse sin liderazgo, por no quedarse sin músicos, por no quedarse sin ministros de los jóvenes, etc., se hacen como de la vista gorda y como que pasan por alto algunas cosas. Pero hermanos, Dios y su palabra son uno. Dios no ha cambiado. Lo que Él dijo es para que se tenga presente y se cumpla dentro de su casa, en la casa del Señor. Por eso dice que la luz es para alumbrar, y su palabra es también la que tiene que alumbrar nuestro camino, nuestra forma de ser, nuestra vida, en todas las áreas. Por eso dice también que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ahora, esto de esconder, de ocultar, se refiere básicamente en el contexto, ¿no?, a esa situación que vemos de esconder o ocultar temporalmente su mensaje en forma de parábola, en forma parabólica, ¿no? Y el velar su persona, es decir, hablando de Cristo, por un tiempo. Por eso que también en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, el versículo 12, vemos de que los demonios se manifestaban y le decían lo siguiente: decían que Él era el Hijo de Dios, que dice el versículo 12, el versículo 11 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Versículo 12, mas Él le reprendía mucho
para que no le descubriesen. Jesús quería todavía estar en incógnito. Entonces, cuando está hablando aquí a los discípulos, está diciéndole que todo va a tener un momento. En un momento, la luz, todo va a salir a la luz. Todo va a tener que ser manifestado. Todo va a tener que ser revelado. Y nosotros sabemos, también por los mensajes de los profetas, que muchas veces ha estado ocultado, ha estado nublado, aún para los mismos judíos. Jesús era el cumplimiento de la profecía, era el cumplimiento de que Él era el Mesías, pero para ellos estaba todavía ocultado, no era claro. Y es más, aún en algún momento dicen, si tú eres el Mesías, dínoslo. Y Él prácticamente se lo afirmaba, se lo decía, pero ellos todavía no entendían. Muchos en su pueblo decían, ¿qué cosa tiene este? Este no es el hijo del carpintero. Sus hermanas, sus hermanos no están con nosotros. Un pueblo que había sido formado en las Escrituras. Un pueblo que desde su niñez, los niños, desde muy pequeños, son llevados a la sinagoga. Y cuando cumplían los 12 años son establecidos hasta ahora como hijos de la ley. No podían entender lo que estaba delante de sus ojos. Entonces, por eso Jesús, ¿no? Estaba velando todavía su identidad para revelar luego la verdad. Entonces, más bien esto de hablar en parábolas, como dije anteriormente, crearía en las personas, en sus oyentes, un mayor interés, curiosidad por saber la verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Como lo sucedió con los discípulos y luego ellos aparte le dijeron, Señor, ¿qué es esto? Y le dice, ¿ustedes no entienden estos principios? Bueno, estos principios son básicos. ¿Por qué? Porque ustedes, si entienden esto, si entienden la parábola del sembrador, van a poder entender todo el propósito de Dios de aquí en adelante. Pero ahora les habla Jesús en esta pequeña parábola de que el entender estos principios va a ser sobre ellos llevar una gran responsabilidad y que no pueden evadirla. Entonces, primeramente, el oyente, el que oye estas parábolas, tiene una obligación, porque luego en el versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Está diciéndole, ustedes tienen que oír con atención. Tienen la responsabilidad de entender lo que están recibiendo, pero no solamente para reservarlo como un conocimiento, sino para vivirlo, para llevarlo a la práctica, porque ustedes luego van a enseñar. Y por eso Santiago en su epístola va a decir, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque si no recibirán mayor condenación, porque en el contexto hebreo, en el contexto judío, mis queridos y amados hermanos, y también lo es en el contexto de la iglesia, un maestro, y es más, también en la docencia debería ser así, un maestro tiene que vivir lo que predica, tiene que vivir lo que enseña, eso le da fuerza, eso le da autoridad, eso le da una autoridad sólida a la enseñanza y también permite de que en el aspecto espiritual esa enseñanza cobre un impacto que no se ve con los ojos naturales. Por eso que la gente en los evangelios vemos de que y Jesús dice que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y como los religiosos de su tiempo, porque ellos ponían caras pesadas, pero ellos ni siquiera las tocaban con un dedo. Nos va a decir también los evangelistas, los evangelios. Pero Jesús vivía lo que predicaba. Jesús lo que enseñaba era parte de su vida. Y eso es un llamado también para la iglesia.
mis queridos hermanos. Es un llamado para la iglesia porque la iglesia va a tener autoridad en la medida. Cada creyente va a tener autoridad en la medida de que viva lo que predique. Es un desafío para nosotros. Es algo que reviste a la iglesia de autoridad. El Señor le dice, toda autoridad les ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad se consolida cuando nosotros como creyentes vivimos lo que predicamos. No solo de labios para afuera. Es un desafío. ¿Por qué? Porque nuestra carne no colabora, porque nuestra carne no quiere someterse a los principios de Dios, se rebela contra Dios. Pero es ahí donde ustedes y yo tenemos que vivir una vida sometida total y completamente al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el oír, también oír con responsabilidad, entender. Es decir, ustedes como oyentes también, hermanos, ahora tienen que inquirir en la palabra, tienen que escudriñar la palabra. Muchos creyentes, lamentablemente, se quedan con todo lo que reciben del púlpito y dicen muchas veces amén a lo que escuchan del púlpito, pero ahí queda su capacidad de aprendizaje. No, el Señor dice que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, que nosotros tenemos que profundizar, tenemos que ser como los discípulos de Berea, ahí en el libro de los Hechos, que estaba el gran apóstol Pablo predicando y ellos, sin embargo, no decían, wow, hemos recibido una enseñanza del gran apóstol Pablo, sino que ellos buscaban en la palabra para inquirir, saber si lo que decía Pablo, el gran apóstol Pablo, aquel que nos ha dado muchas cartas que son ahora de tanta edificación para la iglesia, dice que ellos verificaban en la palabra si estas cosas eran así. Hermanos, por eso mucha gente se come todo lo que viene del púlpito, doctrinas que no tienen nada que ver realmente con lo que Dios ha establecido en su palabra, se han establecido en la iglesia como principios, como columnas, y que conducen la vida de millones de personas, quizás al infierno y otros quizás al cielo. Pero en nosotros está la responsabilidad, porque nosotros somos los oidores. ¿De qué? De cerciorarnos si esa enseñanza va en línea con lo establecido por Dios en su palabra. Una Biblia es fácil de conseguir. Hay Biblias, hermanos, de todos los precios, de todos los tamaños, de todos los materiales. Hay rústicas, hay hasta de forro de piel, hay con filos dorados, hay sin filos, con índices, sin índices. Hay Biblias de estudio con anotaciones que ayudan mucho para conocer el contexto y también lo que el evangelista o el autor quiso decir, con introducciones, etc. Depende de la inversión que nosotros hagamos, de lo que nosotros queramos aprender, si queremos profundizar. Tenemos ahora la herramienta del internet, podemos con mucha sabiduría y mucho discernimiento también encontrar buena información, con otra información que tiene que ser desechada. Tenemos más recursos. Hermanos, el profeta Daniel dice que la ciencia iba a avanzar. Bueno, en cierta manera la ciencia que tenemos ahora ha avanzado, pero también se refiere a que el conocimiento de las cosas va a estar más, el conocimiento para poder ver realmente el contenido, la revelación también va a empezar a crecer, de tal manera que nosotros vamos a tener más herramientas para poder discernir. Entonces el creyente, el oyente, tiene la obligación de escuchar y de entender, de comprometerse con entender, pero luego, como decía, para transmitir. Por eso, hermanos, cada creyente tiene que no solamente ser un oyente en la iglesia, tiene que comprometerse con el discipulado,
tiene que edificar su vida, tiene que escudriñar las Escrituras, porque luego se va a convertir en una herramienta de discipulado y tiene que discipular con la verdad. Tiene que enseñar la verdad. Tiene que ser luz a otra persona. Tiene que predicar el Evangelio de acuerdo como el Señor lo ha dejado. Eso es lo que realmente está diciendo el Señor aquí. Le está dando al Señor, el Señor a los discípulos, que son ahora sus oyentes próximos, sus alumnos de aula, por decirlo así, pero no de aula porque Él los conducía en todos los aspectos de su vida. Jesús los discipuló en todos los aspectos de su vida. Jesús comía con ellos, Jesús andaba con ellos, hasta los sostenía. Y sostenía familias, porque lo que Él quería era estar tiempo completo con ellos, para que pudieran conocer de primera mano la enseñanza, la verdad, para luego ellos poder transmitirlas. Entonces eso no ha debido cambiar, aún en la iglesia presente. Y la responsabilidad, como decía, en el contexto hebreo y también en el contexto de la iglesia, es de ser maestros, pero maestros a carta cabal. Maestros como fue el maestro de maestros, el Señor Jesús. Transmitir vida. Tú y yo estamos impartiendo vida. Al impartir la palabra, estamos impartiendo vida, hermanos, a cientos de personas. Y por eso tenemos que ser responsables de lo que estamos oyendo, cómo oímos, cómo entendemos, cómo asimilamos y cómo aplicamos lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios, recibiendo de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Somos responsables, porque luego vamos a tener que impartir. Y hermanos, la Biblia nos muestra de que un líder no solamente imparte la vida de Dios, sino que también puede impartir sus defectos, sus pecados. Lo hemos visto en hombres, en sacerdotes como Elí, que luego Samuel, que fue criado prácticamente a sus pies, luego Samuel comete el mismo error. A pesar de ser ese gran profeta, juez de Dios, también sus hijos caen en desgracia. Sus hijos no se comportan como deben ser, como fue con los hijos de Elí. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros también, por eso debemos estar sometidos al Espíritu Santo. Tenemos que ser transformados por Dios para reflejar realmente a Cristo. Porque también nosotros, si somos malos maestros, si no estamos totalmente rendidos al Señor, vamos a transmitir nuestro pecado, nuestros defectos, nuestras debilidades a esas personas que están por venir. Por eso, hermanos, este gran avivamiento que viene, esta gran cosecha que va a ser levantada, tiene que ser bajo la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Por eso el Señor va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Va a hacer de que nuestras vidas sean transformadas, llenas. Pero también el Señor dice que el que file en lo poco, Dios lo pondrá sobre mucho. Por eso ahora tenemos que ser íntegros, tenemos que ser fieles, tenemos que ser estudiosos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque quizás tú y yo quedemos para ese tiempo de ese derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros seremos los primeros que tenemos que tomar la responsabilidad de discipular a aquellos que van a ser añadidos, hermanos, y van a ser añadidos por miles, por millones. Ciertamente el Espíritu Santo va a estar en ellos. Y lo que nosotros les impartamos, que ya tenemos conocimiento, tenemos años en la palabra, ellos van a poder decir amén, porque el Espíritu Santo que escribió las Escrituras va a decir amén, pero un amén, no como el que dicen ahora en muchas de las iglesias, en donde a veces imparten herejías y dice la gente amén. No, sino porque realmente el Espíritu Santo que está en ellos va a concordar con la enseñanza que les va a ser impartida. Pero la sujeción, el alinear nuestras vidas ahora
va a condicionar estas cosas. Por eso, nosotros que estamos recibiendo, que estamos siendo nosotros ahora enseñados por el Señor, por la palabra y por el Espíritu, tenemos esa responsabilidad. Como dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, como diciéndole, presta atención, cerciórate de que lo que estás oyendo es lo correcto. Porque, hermanos, muchas voces van a haber en el mundo. El diablo nos va a susurrar al oído. La carne va a querer también hacer lo suyo. Nuestros deseos van a querer también llevar a hacer o conducirnos a hacer algunas cosas. Pero tenemos que saber discernir, tenemos que saber sintonizarnos con la voz del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos guía toda verdad y Él es el único que nos va a mostrar las cosas que van a acontecer aún en el futuro próximo. Entonces dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, tenemos que mirar cómo vemos, cómo estamos, escuchando. Ahora, a lo que se refiere aquí es que con la disposición y la capacidad de recibir, de oír, de asimilar, vamos a ser medidos y se os añadirá. Es decir, en la medida que nosotros estemos dispuestos, en la medida que nosotros tengamos hambre por aprender, por buscar, por inquirir, por saber, por estar a los pies del Señor, como estuvo Marta, y que dijo luego él que esa parte que le fue dada no le será quitada, por estar a los pies del Maestro, escuchando, se le añadirá. Hermanos, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre mucho. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Todo lo demás es secundario. Tu prioridad es honrar al Señor. Tu prioridad es recibir de Dios. Eso es lo primero para nuestras vidas. Entonces, con la medida con que medimos, seremos medidos. Y en la medida que nosotros respondemos a la verdad, esto nos acondiciona para recibir una mayor revelación de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? De que, hermanos, si nosotros empezamos a tener cierto grado de revelación por lo que estudiamos la palabra y obedecemos, esto nos acondiciona, nos acondiciona para ir a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de revelación, a otro nivel en el que Dios también entrará en relación con nosotros. En la medida que nosotros le busquemos, al principio, hermanos, parece como tedioso. Aún cuando estamos en oración, pasan los minutos, pasan las horas, y como que estamos simplemente nosotros ahí. Pero no entendemos la oposición que hay para que nosotros recibamos de parte de Dios lo que Él tiene que mostrarnos. Pero en la medida que también nuestra carne se doblega, nuestra carne se empieza a alinear con el propósito de Dios, nos damos cuenta que las horas en su presencia se vuelven como minutos, y es ahí donde Dios se revela,
se manifiesta, es ahí donde hay un fluir del Espíritu Santo de una manera sublime. Es ahí donde nuestros oídos son abiertos. Es ahí donde también vemos nuestra necesidad, nuestra miseria delante de Dios, de un Dios santo. Es ahí donde Dios nos mostrará la agenda, nos mostrará también su estrategia, su plan, para aquello que para ti ahora es difícil. Quizás tú estás orando por tu esposo, estás orando por tus hijos, estás diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué mi economía no se impulsa? Señor, ¿por qué la iglesia no crece? Señor, ¿por qué las personas no vienen a tus pies cuando yo les comparto la palabra? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando estés en la presencia de Dios, entonces Dios revela. Dios te va a mostrar esos demonios que están oprimiendo a las personas que tú les compartes. Dios te va a mostrar cuál es el problema por el cual la gente no viene a los pies de Cristo cuando tú les compartes. ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué tus hijos no pueden todavía rendirse al Señor? Y una serie de situaciones que son parte de tu vida van a empezar a tener respuestas, van a tener solución, porque Dios es el que te la va a dar en la medida que tú estés en su presencia. No es fácil, pero Dios dice que el que le busca le halla, el que temprano le busca le hallará. Y Él dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que quieres conocer. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y sabes quiénes son los que le aman? Los que guardan su palabra y la ponen por obra. No los que dicen, Señor, te amo, sino el que conoce y algo de Dios y lo pone en práctica, obedece. Eso nos va a llevar. Por eso también Proverbio dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un incremento que se va ayudando en tu vida. Poco a poco la oscuridad va a empezar a ceder. Y así como el sol empieza a levantar y alumbrar hasta que llega al grado más alto, a la mitad del cielo, al mediodía, entonces tu justicia será como el mediodía. Dios te mostrará cosas con toda claridad. Es un desafío, pero es algo que nosotros podemos alcanzar si hacemos la voluntad de Dios. Entonces nuestra obligación como discípulos, como miembros del cuerpo de Cristo, es estar atentos, sintonizados al Señor. El Señor dijo que estas cosas, esta luz iba a estar encubierta por un momento, pero ahora, hermanos, llega el momento en que esa luz tiene que reflejar. Tú y yo somos los luminares en el mundo. Tú y yo somos la luz de este mundo. Ahora, la responsabilidad, el agente operador de la gloria de Dios es la iglesia. La iglesia tiene que alumbrar. La iglesia tiene que iluminar. La iglesia tiene que ponerse en alto. La iglesia tiene que sacar a la luz el pecado. Tiene que denunciar el pecado. Lo que ahora la iglesia no hace, hermanos, es denunciar el pecado y predicar la cruz de Cristo. Denunciar el pecado y denunciar la solución que está en la cruz de Cristo. Es allí donde todo pecado ha sido perdonado. Es ahí donde el Señor ocupó nuestro lugar para que ahora nosotros tengamos vida eterna. Pero ahora no se denuncia el pecado. Es más, el diablo ha tomado parte del control. Y ahora, en ciertas ciudades donde se denuncia el pecado, hay pena de cárcel para aquellos que denuncian el homosexualismo, denuncian,
ciertas clases de pecados. Hay lugares donde ya le están dando al pastor el tipo de sermón que tiene que predicar. Y nosotros no estamos lejos, hermanos. No estamos lejos de una realidad como esos países donde ya se están dando. Hay un pastor en Estados Unidos que sale, le da la luz del sol y lo vuelven a meter a la cárcel porque él dice, nadie me va a callar. Sale, denuncia el pecado, denuncia que el homosexualismo y todas esas cosas es pecado. Viene la policía, lo denuncia, y lo vuelven a meter a la cárcel. Termina su sentencia, sale y otra vez sale a las plazas y sigue predicando y otra vez lo cogen y lo meten a la cárcel. Hermanos, solamente los valientes, solamente los que tienen realmente valor arrebatan el reino de Dios. Vemos una agenda encubierta que se está metiendo, hermanos, en los estados, en los países, en los ministerios, para que se legalice el aborto, para que se legalice la ideología de género, que es simplemente diciendo que los derechos de la mujer, pero no son los derechos de la mujer, porque ya algunos que son hombres se creen mujeres y después van a reclamar derechos como mujer, ya son prácticamente la corriente homosexual LGTB. Entonces ese es el caballito de Troya que ya se ha metido en algunos ministerios, ministerio de la mujer, ministerio de educación. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nosotros que somos luz tenemos que seguir alumbrando y alumbrar, aunque nos quieran meter debajo de un cajón, aunque nos quieran meter debajo de una cama. El Señor dice, eso no es el por qué han sido creados. Es para ser puesto en alto. Y aunque Él vino velado en una humanidad, aunque Él empezó a predicar los principios del reino, después le dijo a los discípulos, ustedes ahora tienen responsabilidad de lo que ustedes están recibiendo. Ustedes tienen que dar fiel testimonio. Ustedes tienen que impartirlo sin temor. Por eso que les dijo, ustedes recibirán poder y me seréis testigos. Y hermanos, y testigos significa, viene la palabra martureo en griego, que quiere decir que tú para ser testigo tienes que llegar a ser hasta un mártir. Estar dispuesto a dar tu vida por la causa que has abrazado, porque sabes que es la verdad. Y Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo tiene que ser predicado. El pecado tiene que ser denunciado. La cruz tiene que ser anunciada. Con la misma medida con que tú mides, serás medido. Tú eres responsable en lo poco. Dios te pondrá sobre mucho. El negarse, hermanos, a ajustarse a la verdad, va a conducir a la muerte espiritual, va a conducir a una vida sin moral, va a conducir a lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Vivir en oscuridad, vivir apartado totalmente del propósito de Dios para el ser humano, el real propósito de Dios para todo ser humano. El hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para ser parte de la familia de Dios, para vivir en comunión con Él, para vivir en su presencia, disfrutar de esa presencia de Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Dios no te creó para el infierno, mi querido amigo, hermano. Dios te creó para que tengas vida y vida en abundancia. Por eso dice, porque al que tiene,
se le dará. Es decir, el que tiene anhelos, deseos de conocer más de Dios, Dios se lo da. Dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él da abundantemente y sin medida. Pero dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es decir, si una persona no quiere venir a la luz, si una persona rehúsa, niega a Dios, aún lo que tiene, lo perderá. ¿Y qué es lo más valioso que tiene un ser humano? ¿Será su televisor? ¿Será sus cuentas bancarias? No, hermanos, porque nada nos llevaremos cuando vayamos de esta tierra. Es tu vida, es tu esencia, tu ser interno, tu ser eterno, tu espíritu, lo que es eterno, porque este cuerpo se desgasta, se llena de arrugas, se deteriora y algún día tendrá que dejar mi espíritu este cuerpo, tu espíritu, ese cuerpo que tú tienes. Aún lo que tiene, lo poco que tiene, tu vida, tu espíritu, que ha sido destinado para vivir eternamente, va a ser aislado de la presencia de Dios, de aquel que te dio el soplo de vida, de aquel que te dio esa existencia para ser llevado a un lugar donde Dios no quiso nunca que llegara a estar, a una eternidad sin Dios. Hermanos, la Biblia habla del cielo y del infierno. Nosotros decidimos a dónde ir. Dios no lo decide. Por eso Él dice que el que a Él viene, nada no le echa fuera. Por eso Él nos permite que nosotros te compartamos este mensaje. Y si tú eres un creyente, es para que te consagres. Es para que ahora te alinees con la palabra de Dios y vivas conforme a la palabra de Dios, para que tú, pastor, empieces a hacer la obra de Dios como Él quiere que tú lo hagas. No importa si te quedas con uno, con dos, con tres, porque empiezas a denunciar el pecado. Hermanos, ¿de quién dependemos? ¿Depende de Dios? ¿O depende de lo que dan plata en tu iglesia? ¿Depende del empresario? ¿Depende del hermano que tiene un buen trabajo, que da buenos diezmos, buenas ofrendas? ¿De él dependes? ¿O dependes de Dios? ¿Quién es tu fuente? Dios indudablemente puede usarlos, pero si esa fuente se acaba, ya sea porque se va, o de repente mañana no se va de la iglesia porque tú denuncias el pecado oculto, sino porque se muere. El Señor dice, ya no puedo soportar este pecador más ahí, y se lo lleva, y se te fue la fuente. Entiendes que tienes que depender de la fuente inagotable, de aquel que es el dueño del oro y de la plata, de aquel que es el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y los que en él habitan, que puede mover corazones y vidas para convertirse en fuente de provisión para tu necesidad, para llevar adelante la obra. Porque lo que Dios nos da es para invertirlo en su obra, para que se extienda el reino de los cielos. Dios no nos ha llamado a hacer riquezas aquí, sino en el cielo. Y Dios te va a dar lo necesario para vivir. Pero lo importante es que tú hagas la voluntad de Dios. Y quiero terminar en esta noche llamándote, haciéndote un llamado a ti que todavía quizás no conoces al Señor, a que le abras tu vida, a que le entregues tu corazón, y a ti, hermano, para que tú te consagres, te vuelvas un instrumento de Dios, conozcas más de Dios, estés a los pies del Señor, que aprendas cada día más de su palabra, escudriñes su palabra,
y la pongas por obra. Porque al que más se le dio, más se le va a demandar. El mensaje ha sido dado. Dios ahora, por decirlo, pone la pelota en tu cancha. Ahora es tú quien tiene que obrar, hacer. Ahora eres tú quien tiene que mostrar a Cristo en tu vida. Tienes que iluminar en tu casa, en tu hogar. Y esa luz tiene que trascender. Tiene que llegar a todo rincón de esta tierra. Vamos a orar. Y tú en esta noche, sabes que no estás andando conforme a la perfecta voluntad de Dios. Cierra tus ojos por un instante, pero abre tu corazón al Señor y abre tu boca, porque la Biblia dice que si crees en el corazón debes confesar con tu boca, porque con el corazón se cree para salvación, para tener certidumbre, para testimonio, pero con la boca para salvación. Dile: Señor Jesús, en esta noche reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco que he vivido apartado, viviendo conforme a mi propia voluntad. Pero en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que entres en mi corazón, Señor, y te conviertas en mi Señor. Es decir, que tú tomes el control absoluto de todas las áreas de mi vida, sin reservas, y te conviertas en mi Salvador. Es decir, Señor, te reconozco como aquel que murió en mi lugar en la cruz del Calvario, aquel que murió por mi pecado y el pecado de toda la humanidad, y que ahora, Señor, a través de esa sangre derramada, tú me limpias y me haces acepto delante del Padre. Señor Jesús, ayúdame para poder vivir en línea con lo que dice tu palabra, poder obedecerla. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hazme una nueva persona, una nueva criatura. Transfórmame, Señor. Transforma mi familia. Transforma todo lo que tú has puesto en mis manos, Señor. Padre, para ponerlo todo a tu servicio y convertirme en un instrumento de bendición para compartir a otros del milagro más grande que tú has hecho en mi vida, de cambiarme, de hacerme una nueva criatura conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo te entrego mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice que tú ahora realmente te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y ahora tienes vida eterna. Has dado el primer paso, pero ahora también es importante que tú vivas conforme a la palabra de Dios, que tú empieces a estudiar la palabra de Dios, que conozcas las promesas de Dios, pero también lo que Dios te da como responsabilidad, porque un hijo, como en el plano natural, un hijo tiene responsabilidades con sus padres, tiene responsabilidad de obedecer, tiene responsabilidad de sacar buenas notas si está estudiando, tiene responsabilidad de asumir algunas responsabilidades dentro de su casa. Entonces tú también, como hijo de Dios, necesitas saber cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios de ahora en adelante. Y para ello necesitas conocer qué dice la palabra. Y nosotros queremos ser un instrumento de bendición para tu vida. Queremos guiarte. Queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros, porque nosotros somos falibles. Nosotros hoy día estamos y mañana ya no. Pero si tú aprendes a depender de Dios, tu vida será diferente. Tu vida será realmente transformada. Si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, tu vida será
de gran bendición para tu familia y para todos aquellos que están cerca de ti. Así que queremos darte algunas herramientas, queremos ayudarte, queremos también orar por ti. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos tiempo de oración, tiempo en que nos hacen llegar sus peticiones de oración y nosotros las tenemos registradas y oramos y nos gozamos al ver la respuesta de Dios. Dios está respondiendo muchas oraciones. Y los días domingos como hoy, normalmente a las 11 de la mañana, tenemos la exposición de la palabra de Dios. Así que te animamos a hacernos llevar un mensaje. Y hermano, hermana, para ti también, te animamos a que vivas en sumisión completa a la palabra de Dios, que busques el agradarle, que busques el servirle, que busques el aprender cada día más de Dios y ser lleno de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y una vez más les recuerdo que el Señor está pronto, el Señor viene pronto y hay que estar preparados. Prepárate, que cuando el Señor venga, dice la palabra, te halle haciendo así, sirviendo, haciendo la obra del Señor como Él quiere, como Él lo dice en su palabra. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu atención. Y algo más, comparte este video con otras personas que no conocen al Señor, con tus familiares, amigos. Ellos también necesitan conocer al Señor Todopoderoso. Bendiciones.